Hace 2000 años, en una aldea tan pequeña que ni aparecía en los mapas romanos, ocurrió algo que ningún imperio ha podido borrar. No fue una batalla, no fue un decreto, no fue una conquista militar, fue un nacimiento. Y cambió todo. Desde ese momento nada volvió a ser igual. Ni la historia, ni la muerte, ni el significado de cada vida humana sobre la tierra. Hoy vamos a recorrer esa historia, desde Belén hasta el Apocalipsis, desde el pesebre hasta el trono eterno, para que cuando termines este video entiendas por qué lo que pasó hace 2000 años todavía te afecta a ti, hoy, en este momento. En Nazaret, una joven judía llamada María recibe una visita que desgarra la eternidad. El ángel Gabriel anuncia lo imposible. Ella, virgen, concebirá y dará a luz al Hijo del Altísimo. El creador del universo, aquel cuyo nombre era impronunciable, cuyos pies hicieron temblar el monte Sinaí con fuego, decide entrar en su propia creación. No como emperador, ni como general, ni como el Mesías guerrero que Israel esperaba desesperadamente, sino como un bebé, frágil, dependiente, envuelto en pañales en un pesebre de piedra en Belén, la misma ciudad de David, cumpliendo con precisión la profecía de Miqueas escrita 700 años antes. Los ángeles lo anuncian a los pastores, los más marginados de la sociedad judía. Los reyes magos de Oriente siguen una estrella, y Herodes, el tirano paranoico, ordena matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, repitiendo sin saberlo el gesto del faraón que intentó eliminar a Moisés. El patrón se repite. El enemigo siempre intenta destruir al libertador antes de que llegue. Jesús crece en la oscuridad durante 30 años. Trabaja como carpintero, aprende de José, observa cómo el mundo romano oprime a su pueblo. Y entonces, a orillas del río Jordán, emerge de las aguas del bautismo de Juan y los cielos se abren. Una voz resuena: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu desciende sobre él como una paloma, y Jesús va directamente al desierto. 40 días de ayuno absoluto, siendo tentado por el mismo diablo. Donde Adán fracasó en un jardín con comida abundante, Jesús triunfa en un desierto de hambre extrema. El segundo Adán comienza a reparar lo que el primero rompió. Pero antes de comenzar su ministerio público, Jesús regresa a Galilea y llama a hombres completamente ordinarios. No elige a los sabios de Jerusalén, ni a los sacerdotes del templo, ni a los filósofos griegos. Llama a pescadores que huelen a mar, a un cobrador de impuestos despreciado por todos, a un celote que odiaba el imperio romano. Los llama con 2 palabras: «Sígueme». Y ellos lo dejan todo, las redes, los botes, las mesas de dinero, todo, porque hay algo en esa voz que ningún hombre puede ignorar cuando la escucha de verdad. El ministerio de Jesús es un escándalo constante y deliberado. Toca a los leprosos, intocables por la ley. Conversa con mujeres samaritanas, doblemente despreciadas. Perdona públicamente a los pecadores, algo que solo Dios puede hacer. Expulsa demonios con una palabra, resucita a los muertos, alimenta a multitudes en el desierto, camina sobre el agua. Cada milagro es una declaración, cada curación es una señal. No vino simplemente a enseñar una hermosa filosofía, vino a demostrar con su propio cuerpo que el reino de Dios había invadido el reino de la muerte. Pero no todos desean este reino. La élite religiosa ve en él una amenaza existencial para su poder. Roma ve en él una posible chispa de rebelión, y el pueblo, que esperaba un Mesías con espada, no puede comprender a un Mesías con toalla lavando pies. En la última cena, Jesús se sienta con sus 12 discípulos y hace algo que los judíos presentes entienden inmediatamente como una declaración radical. Toma el pan, lo parte y dice: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Toma la copa y dice: «Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados». En una sola frase, redefine toda la historia del sacrificio construida a lo largo de milenios. Los corderos del tabernáculo, los bueyes del templo de Salomón, la sangre derramada por generaciones de sacerdotes.
todo había sido simplemente un ensayo para este momento. El Cordero definitivo se estaba anunciando. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, Jesús cae rostro en tierra. Su sudor cae como gotas de sangre. Ora: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas llega con soldados, el beso de la traición. Pedro le corta la oreja a un sirviente y Jesús se la restaura, sanando así al enemigo que había venido a arrestarlo. Hasta el último segundo, elige el amor. El juicio es una farsa. Los falsos testigos se contradicen. Pilato declara que no encuentra culpa en él y sin embargo lo condena. La multitud que días antes gritaba «Hosana», ahora grita «Crucifícalo». Jesús carga la cruz por las calles de Jerusalén. Cae, lo empujan, sangra, y cuando llegan al monte Gólgota, le clavan las manos y los pies a la madera. La inscripción sobre su cabeza dice «Rey de los judíos», escrita en hebreo, latín y griego, para que todos pudieran leer. Colgado entre el cielo y la tierra, Jesús carga con el peso de toda la transgresión humana, y entonces clama: «Consumado es». El velo del templo se rasga de arriba a abajo, no de abajo arriba. La lágrima viene de Dios. La separación ha terminado. Jesús muere. Pero solo duró 3 días. En la madrugada del tercer día, unas mujeres fueron al sepulcro con especias para ungir el cuerpo. Encontraron la piedra removida. 2 ángeles preguntaron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado». Jesús se aparece a María Magdalena en el huerto. Se aparece a los discípulos con las puertas cerradas, come pescado con ellos. Le muestra a Tomás las marcas en sus manos y en su costado. La resurrección no es una metáfora, ni una visión colectiva, ni un mito. Es el acontecimiento más verificado y controvertido de la historia de la humanidad, y es el eje alrededor del cual gira toda la historia. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es el mayor fraude de la historia. Si resucitó, entonces todo cambia. La muerte fue vencida, el pecado fue expiado, la fractura del Génesis fue reparada. Durante 40 días, Jesús se apareció a más de 500 personas, cifra documentada cuando cientos de testigos aún vivían para contradecirlo si mentía. Y entonces ascendió al cielo ante los ojos de los discípulos. Ellos se quedaron mirando al cielo hasta que 2 ángeles preguntaron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Él volverá». La promesa era clara, y 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas reunidas en un mismo lugar. Lenguas de fuego, un viento impetuoso. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por miedo a una sirvienta, ahora predicaba con una autoridad que hacía temblar a la gente. 3000 personas creyeron aquel día. La iglesia había nacido, no en una catedral de oro, no entre los poderosos, sino entre pescadores, mujeres y gente sencilla, exactamente como ocurre hasta hoy en cada familia que se reúne a rezar el rosario, en cada iglesia de pueblo, en cada hogar donde se enciende una vela ante la Virgen. Saulo de Tarso era la pesadilla de la iglesia naciente. Un fariseo brillante, ciudadano romano e implacable perseguidor de los seguidores de Jesús. Pero en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol lo iluminó. Una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús. El hombre que más odió a los cristianos se convirtió en el hombre que más lejos llevó el mensaje de Cristo. Pablo llevó el evangelio a Asia, a Grecia, a Roma. Escribió cartas que se convirtieron en la teología fundamental del cristianismo. Afrontó naufragios, prisión, palizas y finalmente la ejecución. Todo por amor a un hombre al que nunca vio físicamente, pero cuya presencia transformó irreversiblemente cada célula de su ser. El último libro de la Biblia no es una amenaza, es una revelación. Eso es precisamente lo que significa Apocalipsis en griego. Juan, el apóstol exiliado a la isla de Patmos por su fe, es llevado al cielo y ve realidades que los ojos humanos jamás podrían imaginar. Ve a Jesús glorificado, ya no el carpintero sufriente, sino el Rey eterno, con ojos como llamas de fuego, cabello blanco como la nieve,
una voz como el sonido de aguas impetuosas. Juan cae como muerto a sus pies, y Jesús pone su mano derecha sobre él y le dice: «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Juan ve el trono de Dios, relámpagos y truenos, 4 seres celestiales que claman día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Ve un libro sellado con 7 sellos que nadie en el universo puede abrir hasta que aparece el Cordero, como si hubiera sido inmolado. Solo Él es digno. Al abrirse los sellos, se desvelan los juicios: guerra, hambruna, muerte, los gritos de los mártires. La historia alcanza su punto culminante. Entonces los cielos se abren. Aparece un caballo blanco. Sobre él está el fiel y verdadero. En su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. El dragón es arrojado al lago de fuego. La muerte y el infierno son arrojados con él. Y entonces Juan ve la más grandiosa de todas las visiones: una nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia preparada para su esposo. Una voz proclama: «He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta no es solo la promesa final de un libro antiguo, es la respuesta definitiva a cada lágrima derramada en silencio, a cada oración elevada en la oscuridad de la noche, a cada corazón que alguna vez preguntó si Dios realmente ve el sufrimiento humano. La respuesta es sí, lo ve, lo sintió en su propio cuerpo, y prometió que un día lo borrará para siempre. El árbol de la vida reaparece, el mismo que fue bloqueado en Génesis. El río de la vida fluye del trono. Los redimidos reinan con Cristo para siempre. La historia que comenzó con una separación termina con una unión eterna e inquebrantable. Desde la creación hasta el Apocalipsis, desde el jardín hasta la nueva Jerusalén, desde Adán hasta Cristo, desde una familia insignificante en el desierto hasta la incontable multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas que adoran ante el trono. Esta es la historia más épica, brutal, esperanzadora y verdadera jamás contada. Y el nombre al final de esta historia podría ser el tuyo. Si este viaje te ha movido profundamente, compártelo con alguien que necesite escucharlo y quédate con nosotros en el canal Rutas Sagradas, porque aún hay mucho por descubrir.